let's get started. Day 18 of Watching Me Learn Spanish. I'm going to do language transfer tracks 39 and 40, and then I'm going to finish memorizing the video that I started memorizing yesterday on how I almost died on a trip in Panama. I want to get my headphones. I knew I was missing something. What was the word for with in Spanish? And we have it in words like convenient, confirm. Oh, con. So con is with, and we have it as like a Latin building block in many Latin English words. Consequence, with, sequence. Now in Spanish, you don't say with her, with him, with them. You actually just say with he, with she, with they. Con So él, how would you say con with ella. him or with he? Con él, Con él. Con él. With her, con ella, Con ella. con ella. With them, con ellos. Con ellos. or, I mean, if it was feminine group, Oh, Con ellas. ellas. yeah, con ellas. With us, Con nos. Nos. Con- nos is us, but of course in Spanish we won't say with us, we will say with we. Con nosotros. Con nosotros. Yes, con nosotros. What if you were an all-female group? Con nosotras. Con nosotras. Con nosotras. Good. With you, speaking formally. Con tú. Con usted. Con usted. And with you guys, Con ustedes. ustedes. con ustedes. The word for is para. So how would you say for him? Para Para él. Para él. Good. So when you decided that it was para él, you put para and con in the same group. And they are in the same group. They're in a group of words which are called prepositions. Now, prepositions show some kind of movement or position, and they're very important and interesting words, so it's useful for us to identify them as we did with verbs and adjectives and nouns. So we're going to investigate now a little more about prepositions and how they behave in Spanish. So, for him, para él. For her, Para ella. para ella. Good. For them, Para ellos. Para O- ellos. Para ellas. good. And for us, Para nosotros. Para nosotros. O para nosotros. nosotras. or Nosotras. good. Para nosotras if it's an all feminine group. Good. Like I said, we don't say for him, but for he, and we don't say for her, but for she. With the exception of me and you informal, we get two different versions of the words for me and you. So for me is para mí, para mí. And Para mí. you, informal, becomes ti. So Para for ti. you, speaking informally, is para ti. So Para this is ti. just after prepositions. We get this me and ti, mi and ti. So we can find another preposition that we learned already. The word for of or from. So again, this is a small word which is De. showing a movement, direction or position. These are prepositions. De. So, what was of or from? De. De. Good. So how would you say from him? De él. Good. De él. From her. De ella. De ella. De ella. From me. De mí. De mí. Yes. De mí. Spell M-I. And from you, speaking informally, De ti. De ti. de ti. Good. De ti. From them, De, De ellos. de ellos. Or ellas. Oh, ellas. Good. De ellas. From us, De nosotros. De nosotros. de nosotros. Good. From you guys. De ustedes. ustedes. Good. Is it from you guys? Is it
Es de ustedes. Es de ustedes. Good. Is it from you guys? Es de ustedes. How would you say it's for you guys? Es para ustedes. Es para ustedes. Good. Es para ustedes. Good. How would you say it is with you guys? Es con ustedes. Es con ustedes. Now, something to me doesn't feel right here. When we say es de ustedes, it's from you guys, and es para ustedes, it's for you guys. We are speaking about things that are quite characteristic of whatever this thing is, whatever this it is. It's for you guys, it's from you guys. But when we say it's with you guys, Está we are con speaking about ustedes. a state because we are speaking about the location of something. So how do you think it will be? It is with you guys. Está con ustedes. Very good. Está Está con con ustedes. ustedes. Very good. To do or to make was hacer. 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 So how would you say he does or he's doing or he makes or he's making? A. This is from haber, but well thought out. Huh? So it's hace. Hace. Good. A favor is un favor. Un favor. So how would you say he's doing me a favor? He's doing me a favor. Me hace un favor. Me hace un favor. Good. Me hace un favor. Good. How would you say hace un he's favor. doing her a favor? Le hace un favor. La hace un favor. Now, if you say la hace, it sounds like he's making it a feminine thing. If you want to say he's doing her a favor for her. So what does la turn to become to her, for her? Le hace un favor. Good. Le hace un Le favor. hace un Good. favor. Decir is to tell. No, so we have hablar to speak or to talk, and decir is to say or to tell. D-E-C-I-R. So decir in most of Spain. Decir. So how do you say I want to tell? I want to say. Quiero decir. I want. Just think of I want. Quiero To say or to tell. decir. All together. Quiero decir. Quiero decir. Huh? I want to tell him. I want to tell him. Decirlo. Le quiero decir. Le quiero decir or Quiero decirle. good. You have the option there of where you can put the le Quiero before decirle. the changed verb or after the complete verb. Le quiero decir, quiero decirle. But if you want to say I want to say it, Lo Lo decir. quiero decir. lo quiero decir. So we see actually with this le, we are kind of replacing a preposition with le and less. An imaginary preposition. To, for, from. For example, comprar. Comprar means to buy. I can say I buy you something. Now this you is actually replacing for you. I buy something for you. So what is I buy from comprar? Compro. 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 How do you say I buy them and you refer to the things that you're buying? Los compro. Los compro. Los compro. But if you say I buy them and you mean I buy for them, By. For. Ellos compro. Les compro. les compro. So this Les- is the most les natural compro. Spanish structure. Les compro. You use les instead of for them. But you could say I buy for them. You could do that if you wanted to, using for them literally. So how would you say I buy or I'm buying for them? Compro. Compro para ellos. ellos. Compro para ellos. Compro Good. So in an para everyday ellos. situation, I'm buying something for them. Les compro.
Mostly we're going to be avoiding these prepositions. So, he buys it for me. I'm just going to say he buys me it rather than he Me compra. buys it for me. So Me how would you compra. say that? He buys me it. Mi compra. Me compra. Me lo compra. Me lo compra. Me lo compra. They buy me it or they buy it for me? Me lo compra. Me lo compran. Good. Me lo compran. They buy them for me. They buy them Me- for me. Me les compran. Me los compran. Good. Me los compran. Good. Me los compran. Now, we said that these small words, me, nos, te, le, les, most of the time, what we are replacing with them is to. But sometimes it's like for, like to do a favor for. But they also might be replacing other prepositions, like de. For example, if I want to say he buys it from me, I don't really need the from there either. I can just say he buys me it. So how would I say that? He buys it from me. He buys me it. Me lo compra. Me lo compra. Me lo compra. So this is totally ambiguous. No? It could mean he buys it for me or he buys it from me. But it's something that we'll understand from the context. So the key point to take away from here is that we probably use prepositions much more in English than in Spanish. And you just want to kind of like listen out for this. And then you will start shedding them. You will start shedding your prepositions the more you listen to Spanish. An interesting thing about prepositions is that they have a habit of changing between languages. To give you an example, in English we say, I fall in love with. In Spanish, you say, I enamor myself of. I fall in love of you. Now, again, this is something that we look at with interest rather than looking at it as an obstacle for the insight that it might give us about how we perceive and express the world through our own language. Now, the fact that we use with is not necessarily casual. Casual in the sense of meaningless. The fact that we use with is not necessarily without its weight, without its meaning. If I say, I fall in love with you, that preposition with necessarily involves you in my process of falling in love. Now, this of is much more detached in feeling than with. So there is a school of thought which explores how these elements of language might have a real tangible effect on the way we interact with the world and with certain concepts and the way we express them and how that feeds back into the way we perceive and view the world. And I think this is a very nice example between falling in love with and falling in love of. So this is something to think about and just take interest in whenever you find that in Spanish the verb uses a different preposition than the one it does in English, rather than just seeing it as a hurdle to correctness that you need to memorize. Maybe have a little look at how it might actually be affecting somehow or other the way you perceive the world. This also helps the memory on a practical level. You are much more capable of internalizing and remembering this difference if rather than just mindlessly memorizing that you're using de instead of con, here we are looking with a more analytical eye, with a curious eye, to understand what effect this might possibly have on us. And in this way, we're just going to learn the differences much easier. Let's start with this verb. To fall in love is to enamor oneself. So, if you look up in the dictionary to fall in love, what you will find is enamorarse, written as one word. Now, it's important to realize that it's not one word. You still have a verb there ending ar, enamorar, and then the se is just hooked on. So, let's start with I fall in love. How will you make enamorarse, I fall in love? I enamor myself.
Me enamoro. Me enamoro. Exactly. Me enamoro. Me Now, if you want to say, enamoro. I fall in love with you, we're probably going to speak informally. In Spanish, we're not going to say with you, we're going to say of you. I enamor myself of you. Me enamoro de ti. Yeah. Me enamoro de ti. Very good. Me enamoro I fall in love with de him. ti. Me Me enamoro de él. enamoro de él. Good. Me enamoro de él. If we want to give the meaning of I am falling in love right now, we can say I am. How is I am? From a star. Estoy Good. Falling in love. Enamoring myself. Enamorar. enamorando me. Good. It can come actually after the ando or before estoy. Estoy enamorándome. Me estoy enamorando de él. Me estoy Another verb enamorando that de uses él. a different preposition in Spanish and English is the verb to think. To think, we said it was related to the word pensive, which means Pensar. thoughtful. Do you- Pensar. Good. Pensar. Now, you don't say, I think about you in Spanish. You say, I'm thinking or I think in or on you. What was the word for in and on? I think we looked at it very briefly. En. En. Good. So we say, I think in you or on you. It's probably in, actually, because Arabic says it in this way. And of course, when languages come into contact, like the 800 years of contact that Spanish and Arabic had, they share a lot more than vocabulary. They also share structures. So we're probably saying, I'm thinking in you, to say I think about you. So how do you say that? Pienso I'm en ti. thinking about you or I think about you. Let's keep it Pienso informal. en ti. Pienso Pienso. en ti. Pienso en ti. Good. Pienso en ti. How would you say we think about you? Or we're thinking about you? Pensamos en ti. Pensamos en ti. Pensamos en ti. We think about her, or we think in her, or literally, Pensamos we en think ella. in she. Pensamos en ella. Pensamos en ella. Good. Pensamos en ella. To dream, in Spanish, is soñar. Soñar. This ñ sound, like the one we have in mañana, is with the ñ. Ñ is the only letter that we get in Spanish that we don't get in English, and it's like an N with a little squiggly line on the top of the N, and it's basically NY. So N with squiggly line on top is NY, like in mañana, like in soñar, soñar, to dream. Soñar. How do you think you say I dream? Sueño. Sueño. Would be soño, but what might Sueño. happen? Sueño. How is to sleep? Dormir. Dormir. And I sleep? Duermo. Sueño. Yeah. So this is happening here. But there's really no way to know if it's going to happen or not. Sometimes it does, sometimes it doesn't. If it happens for one of the versions, of course it's going to happen for all of the versions that we stress the all. So sueño, sueña, sueñan, sueñas. But we dream, Soñamos. soñamos, because we're not stressing it anymore. Soñamos, we're stressing the A. Very good. Soñamos. We don't say I dream of in Spanish. We say I dream with. So here we use with in Spanish. I dream with her. The language, we said, is permitting and requiring us to perceive and express the world in a certain way. So when we say, I dream with her, maybe you can imagine that when people began to talk about what they were dreaming, that they had the idea of the involvement of the other person. I'm dreaming with you. Well, you don't know, but it's interesting to think about how that change in the preposition can really affect the way we perceive the world, and then subconsciously, because even though our beliefs might have modernized, like if I dream about you, I don't really think you're there, and I don't really think you're participating, but the language might hold an old belief that it is with you, that you are actually participating in my dream. So it's interesting to think about, and thinking about it is going to help your memory internalize just this simple fact that the preposition changes.
So how would you say I dream about her, or in Spanish I dream, or I'm dreaming Sueño with con her? ella. Sueño con ella. Sueño con ella. Good. Sueño con ella. He dreams about him. Sueña Sueña con él. con él. Sueña con él. Good. Sueña con él. What was for me? Para mí. Good. And for you, informal? Para ti. Para ti. Good. And what was from? De. De. From me? De mí. De mí. From you, informal? De ti. De ti. De ti. Good. With, we get a little exception. With me is conmigo. And it's spelled like one word. So this go is coming from nowhere. And it's all becoming one word, where de mí, para mí are two separate words. So we have conmigo for with me, and contigo with you, informal. Conmigo, conmigo, or contigo, contigo. So this is with me, with you. What was to come? Venir. Venir. Venir, to come. Good. So how would you say, speaking informally, do you want to come with me? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres venir conmigo? Good. Don't you want to come with me? ¿No quieres venir conmigo? ¿No quieres venir conmigo? No quieres venir conmigo? Why don't you want to come ¿Por with qué me? no quieres ¿Por qué no venir quieres venir conmigo? Good. ¿Por qué no quieres venir conmigo? What was I have in the sense of possession? Tengo. 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 Good. And if we want to say I have to, we can add something to that tengo. And it's not a comfortable translation que. either, if that helps you remember it. Tengo que. Tengo que. Tengo que. Good. So how would you say you have to come with me? Again, Tienes que venir conmigo. speaking informally, you have to come with me. Tienes que venir conmigo. Tienes que venir conmigo. Tienes que venir conmigo. Good. Good. What was I can? From to be able. Puedo. 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 Can you come with me? Still informal. ¿Puedes venir conmigo? Puedes venir conmigo. Good. Puedes venir conmigo. Puedes So venir we have conmigo for with me, contigo for with you, speaking informally. So we could say I dream about you, and we're going to say I dream with you, Sueño contigo. speaking informally. Sueño contigo. Sueño contigo. Sueño contigo. I'm going with you, informally still. Voy contigo. Or estoy irando contigo. I'm I'm forgetting the verbs. You will forget them many times. And you need to find the way that you dig them up. That's the most important thing, to take this skill away. So going, what does going relate to, if anything? Voyage. You Voy. see? I'm going with you, speaking informally. Voy contigo. Very good. To depend in Spanish is depender. Depender. How would you say it depends? Depende. Dependa. Make sure before you start to change any verb, you do the quick check to see what type of verb it is. Depende. Depende. Yes, depender, verb, depende. Good. Now, in Spanish, we don't say it depends on, we say it depends of. So, how would you say it depends on her, or it depends of her? Depende de. Depende de ella. Depende de ella. The word for yes and the word for if are the same in Spanish. So, you know how to say yes in Spanish? Sí. Sí. Sí, good. So this is also if. It depends on if she wants to go. Let's say that. Depende de si puede, si quiere ir. Depende de si quiere ir.
quiere ir. It depends Depende on, or it depends of in Spanish. Depende de De. si Good. If she wants to go. quiere ir. si quiere ir. Good. So altogether, it depends on if she wants to go. Depende de si quiere, Depende de si quiere ir. Good. Depende de si quiere ir. It depends on if she wants to go. Okay. Done with those for the day. Tomorrow, track 41. So, today I want to finish up memorizing this entire script that I have for the video that I'm working on this week, which is how I almost died on a boat in Panama. And I want to start by going through the part that I've already tried to memorize. I don't know if I have. So I'll just kind of stumble through it and see what happens. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante en universidad, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús y luego dar un corto paseo en barco. Las carretas no estaban bien mantenidas, pero el conductor todavía conducía muy rápido. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá, ya era de noche. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco, pero el último barco ya había partido. Estábamos atrapados en medio de la selva
um, por la noche sin ningún lugar donde dormir. Okay, I think that was it. I forgot to hit record, which sucks because I would have liked to see if I got all of that. But let me just read through. Como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante universitario, okay, I said de universidad. Fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca del Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús hasta Panamá y luego dar un corto paseo en barco. Las carreteras no estaban bien mantenidas, pero el conductor todavía conducía muy rápido. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá ya era de noche. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco. Sin embargo, el último barco ya había partido. Estábamos atrapados en medio de la selva por la noche sin ningún lugar donde dormir. Alright, that's where I ended things. Now I'm gonna start again. Start memorizing again. Encontramos a un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. So, encontramos a un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Encontramos un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Encontramos a un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Encontramos un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Ese era casi todo el dinero que tenía. Ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no había hoteles donde dormir. Ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no había hoteles donde dormir. Ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no había hoteles donde dormir. Okay, starting from the man. Encontramos un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no había hoteles donde dormir.
También tenía una arma y dijo que el barco es nuestra única opción. También tenía una arma y dijo que el barco era nuestra, el barco es nuestra única opción. También tenía una arma. También tenía una arma y dijo que el barco es nuestra única opción. El barco era muy pequeño, no tenía luces y el cielo estaba completamente oscuro. El barco era muy pequeño, no tenía luces y el cielo estaba completamente oscuro. Okay, from meeting the guy. Encontramos un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Ese era casi todo el dinero que tenía porque no teníamos elección pero no teníamos elección porque no era hoteles donde dormir. También el hombre tenía una arma y dijo que el barco es nuestra única opción. El barco era muy pequeño, no había luces y el cielo estaba completamente oscuro. Por $100 cada uno, ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no había hoteles donde dormir. También tenía una arma y dijo que el barco es nuestra única opción. El barco era muy pequeño, no tenía luces y el cielo estaba completamente oscuro. Llevábamos 20 minutos en el barco cuando todo el mundo se dio cuenta. So it seems like llevar is such a flexible verb. It took. Okay. Llevábamos 20 minutos en el barco cuando todo el mundo se dio cuenta de que no podíamos llegar. No podíamos llegar. Llevábamos 20 minutos cuando todo el mundo se dio cuenta de que
no podíamos llegar. No podíamos ver la isla y el barco estaba haciendo agua. No podíamos ver la isla y el barco estaba haciendo agua. Okay. Encontrábamos. eh, encontramos a un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no estaba hoteles, no había hoteles donde dormir. Porque no había hoteles donde dormir. También el hombre tenía una arma y dijo que el barco era nuestra única opción. El barco era muy pequeño, no había luces. El barco era muy pequeño, no tenía. I keep saying también tenía una arma y dijo que el barco es nuestra única opción. El barco era muy pequeño, no tenía luces y el cielo estaba completamente oscuro. Llevábamos 20 minutos. Llevábamos 20 minutos en el barco cuando todo el mundo se dio cuenta de que no podíamos llegar. No podíamos ver la isla. Y el barco estaba haciendo agua. Al final, el hombre dijo que teníamos que volver. Al final, el hombre dijo que teníamos que volver. Era demasiado peligroso. What did I say here? Tardamos una hora en volver. Al final, Al final el hombre dijo que teníamos que volver.
estaba demasiado peligroso. Teníamos que volver. Era demasiado peligroso. Tardamos 1 hora en volver. Okay, so from... Encontramos a un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no había hoteles donde dormir. También el hombre tenía una arma y dijo que el barco es nuestra única opción. Llevábamos 20 minutos en el barco cuando todo el mundo se dio cuenta de que no podíamos llegar. No podíamos ver la isla y el barco estaba haciendo agua. Era todo peligroso. Era todo peligroso. Al final el hombre dijo que teníamos que llevar. Teníamos que volver. Era demasiado peligroso. It took us. Tardamos 1 hora en volver. Cuando volvimos, el hombre nos llevó a un hotel a 10 minutos de distancia. Cuando volvimos, el hombre nos llevó a un hotel a 10 minutos de distancia. Cuando volvimos, el hombre nos llevó a un hotel de 10 minutos de distancia. Así que en realidad había un hotel cerca y mintió antes. Así que en realidad había un hotel antes, un hotel cerca y mintió antes. Le pedimos que nos to ask for. Le pedimos que nos devolviera el dinero, pero mostró su pistola y se marchó. Pedimos que nos devolviera el dinero, pero mostró su pistola
y se marchó. Arriesgó todas nuestras vidas. Arriesgó todas nuestras vidas, incluida la suya, por el dinero. Arriesgó todas nuestras vidas, incluso la suya, por el dinero. Okay. Encontramos a un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no había hoteles donde dormir. También el hombre tenía una pistola y dijo que el barco era nuestra única opción. Llevábamos 20 minutos en el barco cuando todo el mundo se dio cuenta de que no podíamos llegar a la isla. No podíamos ver la isla y el barco estaba haciendo agua. Era demasiado peligroso. El hombre dijo que teníamos que volver. Tardamos 1 hora en volver. Al final el hombre dijo que teníamos que volver. Cuando volvimos, el hombre nos llevó a un hotel 20 minutos a 10 minutos de distancia. A 20 minutos de distancia. Así que había hoteles cerca y mintió antes. Así que en realidad había un hotel cerca y mintió antes. Le pedimos que nos devolviera el dinero, pero mostró su pistola y se marchó. Mostró su pistola y se marchó. Arriesgó nuestras vidas, todas nuestras vidas, incluida la suya, por el dinero. Alright, that was bumpy, but let's record from the top and see.
como casi muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante universitario, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca de Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús y luego dar un corto paseo en un barco. Un corto paseo en barco. Las carreteras no estaban bien mantenidas, pero el conductor todavía conducía muy rápido. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá, ya era de noche. El autobús nos dejó donde se suponía que estaba el barco, pero el último barco ya había partido. Estábamos atrapados en medio de la selva por la noche sin ningún lugar donde dormir. Encontramos un hombre que dijo que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Por $100 cada uno. Ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no había hoteles donde dormir. No había hoteles donde dormir. Llevábamos 20 minutos en el barco cuando todo el mundo se dio cuenta de que no podíamos llegar. No podíamos ver la isla y el barco estaba haciendo agua. Era demasiado peligroso. Al final el hombre dijo que teníamos que volver. Tardamos 1 hora en volver. Cuando we arrived, el hombre nos llevó a un hotel
10 minutos de distancia. Así que había un hotel cerca y él mintió antes. We asked, pudimos, le pudimos que nos devolviera el dinero, pero mostró su pistola y se marchó. Arriesgó todas nuestras vidas, incluida la suya, por el dinero. Alright, that was rough, but I wanna see if I got everything. Como There were casi first. muero en un barco en Panamá. Cuando era estudiante universitario, fui de viaje a una isla de Panamá llamada Boca de Toro. Una amiga me acompañó. Empezamos el viaje volando a la capital de Costa Rica. Nos quedamos allí una noche. Para llegar a la isla, tuvimos que hacer un viaje de 4 horas en autobús Hasta Panamá. y luego dar un corto paseo en un barco. En barco. Un corto paseo en barco. Las carreteras no estaban bien mantenidas, pero el conductor todavía conducía muy rápido. Se metió en un agujero, lo que causó un retraso de 3 horas. Para cuando llegamos a Panamá, ya era de noche. El autobús nos dejó donde se suponía que se suponía que estaba el barco. Sin embargo, Pero I use pero el 'cause it's último easier. barco ya había partido. Estábamos atrapados en medio de la selva por la noche sin ningún lugar donde dormir. Encontramos un hombre que dijo Encontramos a un que podía llevarnos a la isla por $100 cada uno. Por $100 cada uno. Ese era casi todo el dinero que tenía, pero no teníamos elección porque no había hoteles donde dormir. No había hoteles donde dormir. Llevábamos 20 minutos en el barco cuando todo el mundo se Okay, dio so cuenta de que I skipped some things here
también tenía una arma y dijo que el barco es nuestra única opción. El barco era muy pequeño, no tenía luces y el cielo estaba completamente oscuro. Llevábamos No 20 minutos. podíamos llegar. No podíamos ver la isla y el barco estaba haciendo agua. Era demasiado peligroso. Al final el hombre dijo que teníamos que volver. Tardamos 1 hora en volver. Cuando volvimos, here I was looking for arrived. When we arrived, el hombre nos llevó a un hotel. Cuando we arrived, el hombre nos llevó a un hotel 10 minutos de distancia. 10 minutos. Así que Minutos de distancia. había un hotel Así que en cerca realidad había y un hotel cerca y mintió. él mintió antes. Le pedimos que nos We asked. Pedimos. Le pedimos que nos devolviera el dinero, pero mostró su pistola y se marchó. Arriesgó todas nuestras vidas, incluida la suya, por el dinero. All right. Getting a little bit long on the time. I think I'll do another round of the story later on before bed and wrap it up for today because we're almost at an hour 10 and I got other stuff to do. So thanks for tuning in. I'll see you all tomorrow.